Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balsa. Este domingo 14 de abril de 2024. Y vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría, el entendimiento. Le animo a que usted tenga la Biblia a la mano, la Biblia física, ¿no? Y si no la tiene, cómprese una Biblia para que usted pueda leer, marcar y luego meditar nuevamente en lo que Dios le está hablando a través de este mensaje, otro mensaje que usted puede escuchar. Ahora hay diferentes medios por los cuales a veces nos edificamos, complementamos lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y también podemos discernir. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra, cuando recibimos un mensaje, podemos discernir realmente si eso es exactamente como Dios quiere que nosotros lo veamos y lo apliquemos en nuestra vida. Así que también tengo un cuaderno de notas, es muy importante eso, para luego meditar, seguir profundizando en lo que Dios nos está hablando a través de sus siervos y su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sé tú ministrando en nuestros espíritus, en nuestro entendimiento, renueva nuestra mente y nuestros corazones. Padre, te pido por cada persona que está conectándose, para que tú en tu gracia y en tu misericordia seas, Señor, dando sabiduría, entendimiento, revelación. Padre, que todo velo que el enemigo ha puesto en las mentes y en los corazones para entenebrecer el entendimiento de las personas que aún no te conocen, sea arrancado en esta hora, sea quitado, Señor, para que le resplandezca la luz de tu Evangelio y, Señor, se conviertan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y voy a invitarles que me sigan o me acompañen en la lectura que nos corresponde el día de hoy. Y nos encontramos en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a meditar, vamos a leer del verso 1 al 13. Segunda de Timoteo 2, versículos del 1 al 3. Si usted no tiene todavía la habilidad para encontrar algún pasaje, tome nota y luego va usted buscándolo con detenimiento. Otra cosa que yo les exhorto y les animo y les enseño a mis hermanos que están bajo nuestra cobertura es que deben de aprenderse los 66 libros de la Biblia de memoria. Así que eso es importante para poder ubicar los libros rápidamente. ¿Ok? Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 13, dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él
permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y bien, estamos viendo esta epístola, estamos viendo que ahora Pablo ha cambiado el tono con el cual empezó estas cartas, ¿no? Porque él empezó en Primera de Timoteo, dándole una comisión a Timoteo que fuera a Éfeso para establecer los principios de la doctrina, porque se estaban infiltrando doctrinas erróneas. Luego le da ciertas reglas, por decirlo así, para poder colocar ancianos, personas que lo ayuden dentro de la iglesia local. Luego lo exhorta, lo anima, para que no se desanime, porque por causa de las prisiones que él estaba experimentando, ya, y por causa también de la expansión del Evangelio, que estaba, muchas personas estaban recibiendo a Jesús como su Salvador. Eso se convirtió en una amenaza para el Imperio Romano, que ellos adoraban al César como si fuera un Dios encarnado. Entonces, este nuevo mensaje, el mensaje de la buena noticia, proclama a Jesús como el único Dios. Y eso hacía de que hubieran cambios en las personas, cambios reales, y que ellos reaccionaban o también decidían obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dijo el apóstol Pedro ahí en el libro de Hechos, capítulo 3. Entonces, aquí vemos de que ya es algo que ha trascendido, y entonces los cristianos se están convirtiendo en una amenaza, se están convirtiendo en un peligro, ya son ahora considerados enemigos del Estado, enemigos del gobierno, enemigos del imperio, y entonces se les ve como si fueran delincuentes. Y entonces Pablo empieza a hablarle a Timoteo para que tenga valor, para que avive el fuego del don de Dios que está en él, que se sobreponga y enfrente estas penalidades en el poder de Dios. Y hermanos, eso decíamos la semana pasada, que es una exhortación a nosotros. ¿Por qué? Porque vienen tiempos peligrosos. Ya estamos en medio de esos tiempos peligrosos. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y ser fieles hasta el último momento. El Señor dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que también le exhorta a que no se avergüence del Evangelio, del testimonio del Señor y suyo, como siervo, como apóstol a los gentiles. Bien, entonces ahora ya Pablo está entrando a la parte casi final de su carta, y empieza a apuntalar, a fortalecer, a animar, a querer establecer realmente ese carácter, ese temperamento de un guerrero en Timoteo, que era un joven pastor, tenía cierta inclinación, por lo que vemos, de repente a deprimirse, a desanimarse, pero Pablo lo está ayudando, le está ministrando en esa área de su vida que todavía quizás le faltaba ser procesado. Y eso es lo que nos pasa a muchos pastores también. Así que ese es un mensaje que va a ser muy importante para cada uno de nosotros, y no solo pastores, sino también creyentes. Así que, hermanos, nos encontramos con muchos creyentes que no dan testimonio, muchos creyentes que no hablan, no testifican de Cristo, y no creen realmente, no tienen fe para creer de que Dios puede transformar totalmente sus vidas. Y no solamente algunas áreas, sino también puede cambiar nuestro temperamento, nuestra forma de hablar. Podemos seguir siendo calladitos, pero cuando nos toca hablar de Cristo, tenemos que volvernos unos tigres, unos leones. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo interviene, donde Él toma el control de cada área de nuestras vidas. Y el temperamento nuestro no puede ser un impedimento, porque si nosotros lo hacemos así es porque estamos todavía viviendo en la carne. Y
tenemos que andar en el Espíritu. Nos lo dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Bien, entonces le dice, tú pues, hijo mío, le recuerda esa consideración, ese amor que tiene Pablo hacia Timoteo. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que esforzarnos en la gracia, la multiforme gracia de Dios. Es interesante, la Biblia nos dice que la multiforme gracia de Dios es la que está a nuestra disposición. Esa multiforme gracia es como un diamante que tiene diferentes matices. Hermanos, la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida para diferentes situaciones que podemos estar enfrentando. Cuando estamos pasando alguna prueba, algún dolor, alguna enfermedad, alguna escasez, algún dolor por una pérdida, ahí es donde la multiforme gracia de Dios está a nuestro alcance. Y Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es esforzarse en la gracia? Hermanos, nuestra naturaleza de por sí no está dispuesta, por decir así, a andar en las cosas de Dios. El Señor le dijo a los discípulos cuando lo acompañaron en el Getsemaní a orar, le decía, y ver luego que ellos se dormían, decía, ustedes velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, es débil cuando se trata de cosas espirituales. Es decir, cuando tenemos que subyugar, tenemos que nosotros en el espíritu tomar posesión de nuestra área física, que se revela. ¿Por qué? Porque se asocia con el pecado, con la carne. No le gusta ser participante de las cosas espirituales. Cuando ya tú quieres ayunar, entonces empiezan los problemas, el hambre, dolor de cabeza. Cuando quieres orar, te duelen las rodillas, no puedes orar ni 5 minutos. La carne ahí es débil, ay no, dice. Pero hermanos, si fuera para ir a una fiesta, nos podemos pasar bailando toda la noche y tomando, y ahí sí la carne está feliz. Entonces, por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lucha, batalla contra tu propia carne, que se va a oponer a las cosas de Dios. No es fácil, vas a tener que esforzarte, vas a tener que sobreponerte, poner más de ti, y vas a ver de que va a llegar un momento en que eso va a ser una disciplina, de la cual después, al ver los frutos, al ver la manifestación de Dios, al ver la revelación que Dios te da, para poder sobrellevar cada situación en la vida, cada problema, y poder ayudar. Es más, sobrepasa, porque no es solamente para solucionar tus problemas y situaciones en tu vida, sino Dios te da mucho más allá para poder ser un brazo extendido hacia otras personas y poder ayudar a las otras personas. Y es ahí donde ellos también van a ver la gracia de Dios, van a ver el mover de Dios y van a abrir sus corazones para que Jesús llegue a ser su Señor y Salvador. Entonces, le dice, esfuérzate en la gracia. Ya sabes, hermano, tienes que meterte con Dios, tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que ayunar, tienes que poner en funcionamiento los dones y capacidades que Dios te ha dado para ser un instrumento eficaz para testimonio. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, acá nos muestra la palabra, la importancia del discipulado, de hacer discípulo, como dice el Señor en la gran comisión, id y hacer discípulos. No nos manda a ser adeptos, no nos manda a ser simpatizantes, no nos manda, hermanos, a presentar o montar en la iglesia programas que más parecen de entretenimiento que de edificación. Lo digo con mucho respeto y con mucho temor, pero tenemos que buscar la estrategia, el plan perfecto de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y no darle a la gente lo que le gusta, sino lo que necesita. Hermanos, puedes tener un bebé, ¿no? O un niñito que cuando tú le empiezas a dar su comidita, le das su hígado ahí en la comida y pone la cara y dice, no me gusta, es amargo, es feo.
entonces usted le cambia por otra cosa. Le da un poco de gelatina, ahí sí se lo come todo. Pero hermanos, no tenemos que darle a la gente lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Porque si no, esa criatura va a estar anémico, necesita que su hemoglobina suba, que esté sano, porque como son pequeños, se cae, se hace una herida, pueda cicatrizar y puede estar fuerte si es que se le presenta alguna infección. Entonces, así igualmente, pero parece ahora que el púlpito se ha debilitado, porque más se está atendiendo a la necesidad de la gente o el requerimiento de ellos, pero no a la necesidad. Entonces, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Hermanos, hay que hacer discípulos y hay que fundamentarnos en la sana doctrina, en lo que Dios nos ha dado como un legado. Dice la Biblia que nosotros, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, tenemos que ir edificando. No podemos poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la roca de los siglos. Tenemos que fundamentar a la gente en su palabra, porque si no, va a ser como dice el Señor en Lucas, que si ponemos solamente nuestra casa sobre la arena y no la fundamos sobre la roca, entonces vendrán las pruebas y esa casa caerá, será grande su ruina. A ambas le va a acontecer lo mismo, pero ¿quién dice el Señor que es la casa fundada sobre la roca? Aquel que recibe la palabra y la pone por obra. Entonces, tenemos que edificar a la iglesia en la palabra, tenemos que exhortar, animar. Estamos, hermanos, en una generación que realmente no le gusta leer, pero otras cosas sí les encantan. Entonces, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, este carga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, la clave es que sean fieles. Primeramente, fieles al Señor. Hemos visto la semana pasada que Pablo resalta la fidelidad de Timoteo. Y también hace un contraste con Figelo y Hermógenes, que no fueron fieles, no permanecieron, se fueron, se apartaron, lo dejaron solo a Pablo. Hermanos, a veces nosotros, se lo digo con mucho pesar, hemos estado discipulando gente, formando gente, y después, de un momento a otro, cuando ya de alguna manera, o a veces humanamente, habían puesto algunas esperanzas en esas personas para que se conviertan de repente en otros líderes para apoyarnos en la iglesia, desaparecían, se iban a otro sitio, o venían y decían, pastor, muchas gracias, y me voy. Y eso a veces nos entristecía. Las ovejas no son nuestras, las personas no son nuestras, pero es importante que nosotros estemos siempre con esa actitud de saber que somos instrumentos de Dios. Ahora, ese es en algún caso que de repente se fueron a otra iglesia por otros planes, metas, ¿no? Y después que se han ido, están que te buscan otra vez, porque no era como ellos pensaban. Porque a veces humanamente tomamos decisiones, pero hay casos en que la gente se va al mundo. Entonces, hermanos, tenemos que evaluar la fidelidad de las personas. Tenemos que discernir, pedirle a Dios que conoce los corazones, nos revele, nos muestre, para poder nosotros también darles, impartirles todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso dice que sean fieles, hombres fieles, que sean idóneos. Tenemos que ver si hay esa capacidad, esa madurez, esa preparación para que ellos puedan luego seguir con esa cadena. Ahora, decíamos también de que la importancia del discipulado en la familia. Hermanos, vemos el trasfondo de Timoteo. Timoteo recibió esa fe no fingida que Pablo le dice que había en él, que habitó primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice.
tú eres cabeza de hogar, quizás tú eres madre soltera, pero tienes hijos, o te dejó tu esposo, pero tú eres creyente, eres como la madre de Timoteo, eres como la abuela de Timoteo. No estoy diciendo que lleves a tus hijos a la escuela dominical todos los domingos. No. La responsabilidad no es de la iglesia. La responsabilidad es tuya. Tú estás testificando de Cristo. Ellos están viendo a Cristo en tu vida. Ellos están siendo discipulados, no solamente con la palabra, sino también con tu propia vida. Ellos están viendo realmente la eficacia del Evangelio. Entonces, hermanos, el discipulado donde se transmite la fe a las generaciones venideras es en el hogar. Por eso es tan importante que los padres sean personas consagradas al Señor, que vivan en línea con la palabra, que reflejen a Cristo en sus corazones. Entonces, dice, para enseñar también a otros. Esa es una cadena que no debe romperse y debe transmitirse de generación en generación. Hermanos, el legado más importante que tú debes darle a tus hijos no es dejarles quizás una casa, un edificio, dejarles una cuenta en el banco. Lo más importante es que tú los cimentes en la fe, para que ellos puedan llevar adelante su vida de manera bendecida y también tengan las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades y vicisitudes que como personas van a tener que experimentar en el transcurso de sus vidas. Luego, Pablo empieza a advertirle que así como él, de alguna manera muy sutil, que él debe de estar preparado a luchar, pero no con armas humanas, sino con armas espirituales. Luego le anima a seguir viviendo una vida de disciplina y de algunas restricciones, como lo va a él a plasmar en estos 4 ejemplos realmente, porque luego habla del último ejemplo máximo que es Jesús. Pero veamos qué podemos nosotros aprender, aplicar de estos ejemplos que Pablo le da a Timoteo. Luego en el versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, Pablo en muchos aspectos, en muchas partes de sus cartas, tanto en Romanos como en 2 de Corintios, en Efesios, en Filipenses y en 1 de Timoteo, usa siempre o casi siempre estos ejemplos de lo que es el lenguaje o la vida militar. Porque, hermanos, seamos conscientes, estamos en una batalla constante y es una batalla en la cual está en riesgo nuestras vidas. Hermanos, esta batalla que nosotros vivimos es peor y más artera que quizás la guerra que hay ahorita con el mismo Israel o que hay en Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes ver los misiles que llegan, puedes poner el domo de hierro, ¿no?, que ponen los israelíes ahora para defenderse de los misiles. Hermanos, suenan las alarmas, los sensores, pero si tú no estás conectado con Dios, si tú no conoces al diablo, porque su plan es hurtar, matar y destruir, y encima que es un enemigo invisible, no lo podemos percibir con nuestros sentidos naturales, tenemos que percibirlo con nuestros sentidos espirituales, lo que demanda de nosotros realmente una comunión íntima con Dios. Es un enemigo cobarde que no vemos y se aprovecha de esa condición. Pero tenemos, hermanos, que depender de Dios, hacer uso de las armas, de las capacidades, de los dones que Dios nos ha dado. Por eso es importante que todos seamos llenos del Espíritu Santo y podamos estar preparados siempre,
No cuando viene el momento de la prueba, ahí en ese momento, ay, voy a orar, voy a ayunar, voy a clamar a Dios para que me responda. Y muchas veces nos frustramos cuando no encontramos la respuesta. Porque, hermanos, eso es parte de una disciplina. Y eso es lo que Pablo está manifestando aquí. Vamos a leer. Digo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí tenemos mucho que hablar. Mucho que hablar. Dice, sufre penalidades. Hermanos, Pablo pasó buen tiempo encarcelado. El Imperio Romano era el que imperaba en ese tiempo, el que tenía el control del mundo. Él veía la disciplina, veía el esfuerzo de un soldado romano, porque él paraba custodiado. Hermanos, vemos a lo largo de la Escritura ciertos matices de cómo un soldado romano tenía que pelear, vivir y conducirse. Cuando un soldado romano lo mandaban a custodiar a una persona, estaba encadenado juntamente con él durante el tiempo de su guardia, por decirlo así. Tenía que estar ahí, no podía dormirse. Él era responsable del metro cuadrado que le correspondía. Y si él cometía un error, pagaba con su vida. Así que no solamente era el riesgo de morir en batalla, sino que en tiempo de paz, si es que tenía a un rehén, a una persona que tenía que custodiar, hermanos, él tenía que estar atento, porque o si no, se le escapaba y él era sentenciado a muerte. Inmediatamente, pagaba con su vida. Era una persona disciplinada, sufría penalidades, tanto en el tiempo de batalla, porque a veces la logística no era como ahora, ¿verdad? No llegaban los recursos. Usted puede ver en muchas series sobre el Imperio Romano, en Netflix. A mí me encanta ver ese tipo de documentales y muchas veces las guerras se pierden por falta de logística, por falta de soporte, de disciplina. Entonces tenían que ser soldados a todo terreno. Y en ese tiempo no había tanques, no había tanquetas, no había carros blindados con oruga. No, ellos tenían que enfrentarlo a pie. Por eso que Pablo en Efesios 6 hace un detalle de todo lo que es el equipamiento de un soldado romano. Y hermanos, por eso dice, sufre tú pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo, un soldado romano, era un hombre preparado, disciplinado, era un hombre capacitado. Hermanos, ellos peleaban en los tiempos de paz, en su tiempo de entrenamiento, hacían sus prácticas de guerra cuerpo a cuerpo, con otro sparring, por decirlo así, con una espada que pesaba el doble de lo que él normalmente usaba en batalla. Así que tenía que tener buenos músculos, buenos bíceps, buenos tríceps, ¿no? Para poder sujetar esa espada y blandirla contra su enemigo. Era 2 veces más pesada. ¿Para qué? Para que cuando él esté en batalla con su espada normal, él pudiera, como se dice, usarla pero como una plumita y blandirla con más facilidad. Por eso que eran efectivos, por eso que era el ejército más disciplinado y más victorioso en ese tiempo. Por eso pudo conquistar y expandirse por muchos continentes del mundo antiguo, porque es Europa, Asia, África. Entonces, hermanos, era una disciplina. A veces uno le manda una tarea, ¿no? Y le dice, hermanos, hay que leer un capítulo, ¿no? Lee un capítulo de aquí hasta la otra clase. Y cuando llega a la clase, le pregunto, hermanos, ¿han leído? Me miran como diciendo, ¿no? Cuando un capítulo, hermanos, lo pueden leer en 5 minutos. Lo pueden leer yendo en la combi.
Lo pueden leer de repente en el tiempo del almuerzo. Pueden leerlo. Entonces, así nos alimentamos espiritualmente. Pero acá dice que ellos tomaban la espada de doble, que pesaba el doble. Hermanos, sabemos que la palabra de Dios, nos dice en Efesios capítulo 6, que es la espada del Espíritu, que es la espada con la cual tú vas a cortarle la cabeza al enemigo. Por eso tenemos que manejarla mejor que un soldado romano. ¿Estás tú meditando en la palabra? ¿Estás pasando tiempo metido en la palabra, leyendo y pidiéndole al Espíritu Santo que te revele, que te muestre? A veces queremos revelación, pero queremos que venga un ángel y nos lo diga. Cuidado, no vaya a ser un demonio disfrazado de ángel. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura que va a alumbrar nuestro camino, que es la palabra de Dios. Entonces, tomemos el ejemplo del soldado romano. Si él tomaba una espada que pesaba el doble, pues nosotros tenemos que también quizás meditar el doble en lo que es la palabra de Dios. Hermanos, ellos peleaban y se preparaban en toda circunstancia. Miren, ellos en tiempo de lluvia, y ahí llovía a cántaros, como muchas regiones acá en nuestro propio país, en la selva, en la sierra, ellos seguían entrenando. No, ellos no decían, ay, está lloviendo, hoy día no entrenamos. No, preparaban como especie de hangares, los techaban, y es ahí donde ellos seguían entrenando, lloviera, cayeran truenos, lo que sea. En verano, ¡ay, qué calor! Igualito, no bajaban su ritmo de entrenamiento. Hermanos, ahora, ¡ay, tengo flojera! No, hoy día no voy a la iglesia, no. O si no, de repente, hermano, tú estás ahorita con el celular prendido, con tu laptop, viendo este mensaje, y estás ahí echadote en tu cama, tomando tu cafecito, cabeceando de rato en rato, ¿no? Espero no estar profetizando en este aspecto, pero así pasa. Entonces tenemos que estar con nuestros 5 sentidos atendiendo a la voz de Dios, atendiendo a lo que Dios nos está instruyendo, porque, hermanos, tenemos que ser realmente dignos del llamamiento que el Señor nos ha hecho por su misericordia. Entonces, dice que sufre, y eso traía sufrimiento, pero era su tarea, era su vida. Para eso habían sido entrenados, para defender al imperio, para dar su vida por ellos. Hermanos, nosotros somos llamados a dar nuestra vida por el Señor, porque Él nos dio todo y espera de ti todo, no algunas cosas, no el 90%, no el 99%, sino el 110%. Así que eso es importante. Otro aspecto, ellos empezaban muy jóvenes, y aunque fueran mayores, aunque tuvieran 60, 65 años, ellos, hermanos amados, seguían con ese ritmo de entrenamiento. No es porque ya estaban a cierta edad, ya estaban en la tercera edad, entonces entrenaban solamente media hora y con espada de palo. No, no, no. Ellos seguían su entrenamiento porque ellos habían sido consagrados a vivir una vida de servicio, y ellos, la mejor manera, la forma más digna de morir, de retirarse, era muriendo en batalla. Ahora no, ahora algunas denominaciones, pastor, usted ya tiene 65 años, tiene que retirarse. No, pero yo todavía estoy fuerte. No, 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 tiene que retirarse, y se retira. Hermanos, yo no encuentro en la Biblia en ningún lugar donde Dios diga que tenemos que retirarnos. Pero bueno, a veces estamos más influenciados por el mundo que por lo que dice la palabra de Dios. Aunque yo sé que muchos siervos de Dios, aunque le digan que te jubiles, te jubilarán solamente en el aspecto legal del Estado, en la planilla, pero yo sé que ellos saben en su corazón que han sido llamados para seguir sirviendo hasta el fin de sus días, hasta el último aliento, como un verdadero y genuino
y buen soldado de Jesucristo. Como dice un dicho, los árboles mueren de pie. Pues un hijo de Dios tiene que estar siempre al pie del cañón, tiene que estar listo a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, y eso, hermanos, hace que nosotros suframos. Yo les he comentado en algún momento que yo también fui militar. Cuando entré en la vida militar, hermanos, lo primero que hicieron, el primer día, como se dice, nos sacaron el jugo, haciendo ejercicios ahí, de tal manera, usted no me va a creer, yo entré con un pantalón holgado y a la noche, de tanto ejercicio que nos hicieron hacer, el pantalón me quedó apretado como si fuera un pantalón stretch. ¿Y sabe qué tuve que hacer para poder quitármelo? Porque ya después no me iba a servir. Tuve que usar una tijera y cortar el pantalón. Sí, no me va a creer usted lo que estoy diciendo, pero así. Y estaba cansadísimo, nunca había hecho tantos ejercicios. Me cortaron el cabello, me bajaron todo el pelo. Yo tenía que olvidarme del pelo largo, tenía que olvidarme de las fiestitas, tenía que olvidarme de, ay mamita, prepárame esto que a mí me gusta tanto, mis tallarines rojos y qué sé yo, con su papa a la huancaína, ¿no? Allá, ahora los frijoles, ¿no? Cocidos y a veces hasta sin aderezo. Y tenías que comerlos. Así es la vida militar. Tienes que olvidarte de todo. Como dice aquí, ninguno que se enreda en los negocios de la vida, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir, hermanos, que la vida militar es entrar a una disciplina. Ahora tu rutina es diferente. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ya te están tocando la trompeta. Tienes que alistarte en menos de un minuto, ponerte ropa de deportes y prepararte, ponerte en la explanada, formar y salir con el instructor a correr 5, 6, 7 kilómetros diarios para estar en forma, para estar con buen físico. Recuerdo que en las primeras carreras en las primeras corridas, un montón de gente se quedaba rezagado y tenían que empujar, los iban empujando, los instructores los iban empujando, ya, sigue corriendo, y llegaban, como se dice, con la lengua en el ombligo. Pero después, conforme iban pasando los días, las semanas, hermanos, ya nadie se quedaba rezagado. Todos corríamos parejito, salíamos y llegábamos bien. Inmediatamente llegar, bañarse, éramos cientos en esas duchas largas donde hay varias regaderas. Teníamos que bañarnos en 2, 3 minutos. Sí, así como usted lo escucha. Jabonarse, lavarse la cabeza, bañarse, ¿no? Y luego vestirse e ir a formar para pasar rancho, para comer, tomar el desayuno. Ya eran las 6 de la mañana, ya habíamos desayunado. De ahí marchas, de ahí ir al pañol de armas y sacar tu fusil, y aprender a disparar, y etcétera, a marchar. Nos preparábamos todo el año para el desfile de fiestas patrias. Por eso que la Marina, a la cual pertenecí, siempre pasa con ese estilo, con ese garbo frente al estrado presidencial. Hermanos, tú no vas a ver a ningún soldado desmayándose esperando que se le toque desfilar. No vas a encontrar a un militar que ¿cómo se llama? No está ahí de manera casi perfecta, marchando, todos derechitos, porque durante todo el año está uno ahí entrenando, sea invierno, sea verano, lo que sea. Entonces, esa es la vida militar. No puedes hacer planes, porque ya tu vida está consagrada, por decirlo así, a un régimen,
Por eso que Pablo dice, ¿no? Ninguno que milita puede enredarse en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, tenemos que agradar al Señor Jesucristo. Y la manera de agradarle es obedeciéndole. Por eso el Señor dijo de Jesús, al ver la obediencia de Jesús, la entrega de Jesús, el sacrificio de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, me deleito. ¿Es eso lo que Dios declararía de ti y de mí en este tiempo? ¿Somos conscientes, hermanos, de la guerra que estamos viviendo? Como decía, hermanos, la guerra en Ucrania o en Israel de repente puede durar años, pero algún día terminará. La nuestra, tu batalla y mi batalla contra el enemigo, no va a terminar hasta que Jesús ponga sus pies en esta tierra y lo derrote a él totalmente, lo encarcele, como dice su palabra, en el lago de fuego y azufre. Allí se acabará nuestra batalla. Ni aún la Segunda Guerra Mundial ha durado hasta ahora. Duró 4 o 5 años. Y fueron 4 o 5 años terribles, indudablemente. Pero nosotros, hermanos, tenemos batalla todos los días de nuestra vida. Y tenemos un enemigo que no vemos y que usa de astucia, usa a otras personas de tu entorno inclusive, en las cuales tú confías, pero los usa porque está en su reino, en el reino de las tinieblas. El Señor dijo, los primeros enemigos serán los de tu casa. Es terrible. Por eso tenemos que usar las armas de Dios, tenemos que ser equipados por Dios. Tenemos que, hermanos, ser conscientes de que estamos en un ejército, y hermanos, así como en un ejército, el soldado raso o los oficiales subalternos, me refiero a los oficiales que todavía no tienen alto rango, están sujetos a las órdenes de los almirantes, de los capitanes del aire o de los coroneles o de los generales de brigada. De ahí reciben las órdenes y ellos tienen que obedecer. Hermanos, hay un término militar que dice: las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Pues cuánto más en la vida cristiana, porque nuestro jefe, nuestro general, ese sí tiene la estrategia perfecta para vencer al enemigo, tiene el plan para que tú salgas victorioso en cada prueba, pero tienes que estar atento y tienes que ser obediente, no hacer lo que a ti te parece, no descuidarte, no quitarte toda la armadura, no relajarte. Hermanos, en la vida cristiana, no debe haber relajo alguno. Siempre o en algún momento, viendo hasta una película, Dios me habla, ¿no? Quizás tú la has visto, Rescatando al Soldado Ryan, ahí empezando casi. Empieza el desembarco anfibio, salen los infantes de marina en los carros anfibios, se abren las compuertas y empiezan a descender, a caminar, a avanzar para tomar posesión de la cabeza de playa. Pero el enemigo empieza a disparar, ¿no? A fuego cruzado, con metralletas, tirando granadas, cañonazos, han puesto barricadas ahí para que no puedan avanzar, con alambre de púas. Y los que van avanzando, bueno, unos caen, no llegan ni siquiera a poner un pie, caen, y otros siguen avanzando, otros le rozan las balas, le silban por los oídos. Y en eso se ve un soldado que le roza en el casco o le abolla el casco, y él se quita el casco para ver el hueco que le ha hecho, y la siguiente bala le da en la cabeza y lo mata. Hermanos, eso no se puede hacer en batalla. No podemos quitarnos la armadura de Dios. Tenemos que evadir los dardos de fuego del maligno. Tenemos que levantar el escudo de la fe. Y tenemos que saber usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es mucho, es bastante. Solamente en este ejemplo, lo que nosotros podemos ver.
lo que podemos, hermanos, aprender. Que esto te haga meditar, te haga pensar. Pablo estaba viendo en esa imagen del soldado romano lo que debería ser el símil en la vida de un cristiano. Una vida de disciplina, una vida de entrega, una vida donde no había circunstancias para flaquear ni para relajarse. Entonces, por eso es importante que la palabra de Dios nos hable. Hermanos, estamos para agradarle. Si Dios nos manda a hacer algo, no es porque Él quiere imponernos algo, porque es un tirano, sino porque eso va a ser de provecho para nosotros. Eso va a ser para preservar nuestra vida. Eso va a ser para que podamos recibir las promesas fieles que Él tiene para nosotros a su tiempo. A su tiempo. Entonces, por eso, amado hermano, hermana, tú tienes que ahora olvidarte de que vives para ti. Ahora vives para aquel que te tomó. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, tú estás crucificado juntamente con Cristo. Estás muerto al tuyo. Tú ya no tienes poder ni autoridad sobre tu propia vida, porque tú tendrás que rendirle cuentas a Él en algún momento por todo lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Lo dice Corintios. Vamos a estar frente al tribunal de Cristo y Él nos va a pedir cuentas. ¿Estás honrando al Señor? ¿Estás sirviéndole genuinamente? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás meditando en ella? ¿Pasas tiempo de oración? ¿Estás poniendo al servicio del Señor tus tesoros, tus talentos y tu tiempo? ¿Estás dando fruto para su gloria, como dice Juan capítulo 15? ¿Cuántas personas en este transcurso de estos meses, de estos 4 meses, has testificado o has ganado para Cristo? Has hecho que vengan a los pies de Jesús para recibirlo como su Señor y Salvador. Y no solo eso, sino que ahora tú los estás discipulando, les estás impartiendo vida, porque eso es discipular. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Hermanos, Dios nos ha dado un tiempo y también tenemos que saberle dar el diezmo de nuestro tiempo al Señor. Son 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios? Jesús le dijo a los discípulos: ¿no habéis podido velar 1 hora? Lo que Dios está diciendo es que tú como mínimo deberías orar 1 hora. Y no como los discípulos, cabeceando ni durmiendo. Un buen lugar no es tu cama para orar. ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra de Dios? Quizás entre oración y lectura de la palabra puedes completar ese tiempo. Y tú dirías: uy, pastor, pero ¿cómo voy a estar casi 3 horas? Yo tengo muchas cosas que hacer. Hermanos, a veces perdemos tiempo en ocio. A veces nos vemos toda una saga en Netflix, ¿no? A veces, hermanos, no sabemos administrar bien nuestro tiempo. Ahora hay tantos medios por los cuales tú puedes edificarte. Si tú manejas de aquí a tu trabajo y por el tráfico y todo lo demás, te demoras 1 hora, puedes poner la Biblia en audio ahí en tu radio. Hermano, puedes escuchar una prédica. Puedes llevar tarjetitas con versículos y lo pegas en tu parabrisas, en tu refrigeradora y vas meditando, orando. Puedes escuchar una prédica en YouTube. Puedes conectarte con nosotros. O si vas en combi, ¿no? O en el metropolitano, qué sé yo. Hermano, puedes llevar tu Biblia. Yo recomiendo que a la iglesia y en todo lugar tengan una pequeña Biblia, una Biblia en físico.
y lo leas y lo medites, porque también se va a dar la oportunidad de compartirlo a otra persona. Y hermanos, como decía, estamos en el ejército del Señor y las órdenes ahí sí se deben de cumplir sin duda ni murmuraciones. Y el Señor dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Hermanos, es una prioridad. Es sí o sí. Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Y si no quiero hacerlo, me es impuesta la necesidad, dice, porque él lo sentía así, sabía que Dios le había mandado eso. Y si no quiero hacerlo, me es impuesta la orden. Dios me lo manda y sí o sí lo tengo que hacer. Vemos así la urgencia de predicar el evangelio, de compartirle a las personas la salvación en Cristo. Hermano, empieza por tu familia, por tu entorno. Si tú los amas realmente, no hay mejor regalo que la salvación. O quieres estar solo en el cielo y que tu hijo, tu hija, tu esposo se vaya en ese lugar terrible, horrendo, por la eternidad, que Dios no preparó para ellos. Pero se tendrán que ir muchas veces porque nosotros nos quedamos callados o porque nuestra vida no refleja a Jesús, no tenemos un buen testimonio, no vivimos en línea con la palabra de Dios, en obediencia. Y en eso, y por eso digo, que las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. ¿Qué está buscando? Hombres fieles que sean idóneos. Hermano, si tú eres fiel al Señor, Dios te va a capacitar. Pero tú tienes que hacer tu parte. Si tú oras, tú lees, meditas en la palabra, sigues tus clases fielmente, cumple con las tareas, Dios va a usarte poderosamente, aún como ni siquiera tú te imaginas. Sé un buen soldado, una buena soldado de Jesucristo, porque ahora también hay mujeres en el servicio militar. Y así que no hay acepción de personas. Ya Dios nos ha llamado a estar en su ejército hace años, siglos, antes de que el hombre instituyera en las Fuerzas Armadas que pudiera haber mujeres también. Así que tú eres una guerrera, tú eres un guerrero de Cristo, que tiene que estar preparado para la batalla. Vamos a orar. La próxima semana vamos a continuar con los demás ejemplos, porque hay bastante que ver, hermano, bastante que aprender de estos ejemplos que Pablo toma para que nosotros podamos ser edificados en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Y si tú, hermano, hermana, estás relajado, no estás siguiendo la disciplina espiritual que Dios te ha impuesto para ser bendecido y para ser victorioso en toda batalla, entonces hoy es el momento en el cual tú retomes. Hoy es el momento que tú consagres nuevamente tu vida a Jesús y le digas: Señor, dame los recursos, yo te voy a buscar, yo voy a buscar tu rostro, yo voy a profundizarme más en la palabra, voy a aprender más de ti porque yo quiero ser un buen soldado. Hermano, y un buen soldado recibe medallas, tiene su pecho listo para que le pongan las medallas. Pero Pablo dice que esos son cosas humanas, cosas que se van a deshacer. Pero hermano, Dios te va a dar coronas. Dios te va a dar coronas cuando tú llegues al cielo. Y hay una corona para aquel que es un fiel ganador de almas, un fiel siervo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que si tú no estás andando en ese ritmo o te has relajado, pues una vez más, toma riendas, subordina tu vida al Espíritu y obedece, sirve fielmente al Señor. Y amigo, hermano, si tú todavía no has recibido a Jesús, estás en una guerra sin cuartel, en una guerra terrible. Y el enemigo quiere hurtar, matar y destruir en tu vida, en tu familia.
Dios quiere equiparte, Dios quiere preservarte, pero la única manera es que tú entres a las filas del ejército del Señor. Tú tienes que reconocer que no estás viviendo conforme al propósito de Dios, que estás apartado de Dios, que quizás estás viviendo en una religión, pero no en una relación con Dios. Y lo que te salva es recibir a Jesús, vivir para Él, entregarle tu vida. Si tú lo quieres hacer en esta mañana, quiero apoyarte, quiero ayudarte a hacerlo con una simple oración, de todo corazón, pero sincera y profunda en tu corazón. Cierra tus ojos por un instante y dile así al Señor, sinceramente. Abre tu boca, dice la Biblia en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en esta mañana, dile así: Padre Santo, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Padre, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto, Señor, a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú moriste en la cruz del Calvario, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Tú te imputaste, echaste sobre ti mis pecados y el pecado de toda la humanidad. Y que de esa manera, Señor, al recibirte, al aceptar ese sacrificio en mi lugar, tú te conviertes en mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, reconociendo tus pecados, pidiendo perdón por ellos, la Biblia dice que has cumplido con el requisito impuesto por Dios para convertirte en un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Y hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy tú has pasado de muerte a vida espiritual. Que si tú partieras físicamente de este mundo, irías directamente a la presencia de Dios, porque has cumplido con lo que Dios establece. No con lo que el pastor, el sacerdote, el líder religioso te puede sugerir. Este es el manual de vida. Y lo que dice aquí es para ponerlo en práctica. Y Jesús dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso, en la oración, tú has dicho: Señor, y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Cada día, hermanos, tenemos que meternos en la palabra. Este es el manual de vida, donde Dios te va a instruir, te va a enseñar. Así que queremos ayudarte a conocer más de Dios. Queremos enseñarte a depender de Dios. Así que si tú quieres recibir algún recurso, ayuda, escríbenos y nosotros estaremos respondiéndote. Si tú también, hermano, hermana, quieres contribuir, ayudarnos a que la palabra de Dios siga corriendo, tú quieres apoyarnos de alguna manera, también escríbenos y nosotros estaremos contestándote, diciéndote de qué manera puedes hacerlo. Sin embargo, ahora puedes empezar ayudándonos con ello. ¿Cómo? Compartiendo este video con tus amigos, contactos, tus familiares, personas que de repente estuvieron en los caminos del Señor y se apartaron. Es importante rescatar a alguien para Cristo, ganar a otros para Cristo. Así que compárteles este video para que ellos tengan la oportunidad de otra vez reconciliarse con Dios y otras personas aceptar a Jesús. Te recordamos que estamos como hoy a las 11 de la mañana saliendo por este medio y también los miércoles 7:30 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración e intercesión por el Perú y por las necesidades que ustedes nos puedan compartir. Estaremos orando en ese tiempo y luego continuaremos orando hasta ver la respuesta del Señor. Ya hemos tenido muchas respuestas, muchos milagros se han dado en respuesta a la oración.
Así que te invitamos a que también tengas este tiempo con nosotros. Gracias por tu atención, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto. Hay que estar preparados. Bendiciones.